La otra siempre la clava con los títulos, siempre sorprende. Un título así que evoca un poco la operación de retorno a Freud que emprendió Lacan en los años 50, me produjo una primera duda. Como no se puede volver a un sitio del que no nos fuimos, me preguntaba dónde hemos estado entonces durante todo este tiempo, que no hemos estado en la clínica. A veces en los últimos años se ha opuesto al clásico modelo de la clínica, a la clínica clásica, que se pensaba un modelo superado, el muy novedoso modelo de la recuperación. A lo mejor hemos estado ahí. Del modelo de la recuperación se dice que pone su mirada en la parte sana del paciente, que se inscribe en una clínica continuista, que relativiza las diferencias entre normalidad y locura, entre neurosis y psicosis, que más que de diagnósticos prefiere hablar de funcionamiento, de crisis vitales. Se dice de este modelo que apuesta por la esperanza, por la creatividad de la locura y por devolver la voz y la palabra a los locos y por empoderarlos. Y en esta apuesta, a veces poco realista, se da de bruces con la descompensación del paciente, ¿no? Y frente a este modelo de la recuperación, en una pretendida oposición, como si entre medio no hubiera ninguna otra alternativa, se sitúa el modelo de la clínica clásica, del cual se afirma que sí cree en la diferencia entre locos y cuerdos, entre psicosis y neurosis, que se inscribe en una clínica discontinuista, que a veces le cuesta ver la locura razonante, la locura parcial, el suicidio lúcido, que cree que las decisiones deben tomarlas los responsables terapéuticos y cree también en el déficit de la locura, cree que lo importante es evitar las descompensaciones y está como muy advertida del realismo de las estructuras y de los riesgos, ¿no? Pero en esta apuesta también a veces demasiado pesimista y desesperanzada se encuentra de bruces con la cronicidad. En realidad, como podemos ver, ninguno de los dos modelos es nuevo. Son los dos viejos combatientes, los dos viejos paradigmas entre los cuales oscila pues toda la historia de nuestra profesión y que están ahora, una vez más, en pleno debate y por eso me parece muy pertinente el tema elegido para la jornada, ¿no? Y también me parecía oportuno por otro motivo más, que ya tiene que ver con una observación personal mía que he hecho además en los últimos años. Y ha sido ver a colegas, gente de mi generación, más o menos, que se confiesan ya quemados de la clínica. Y me dicen que les gustaría cambiar de trabajo y dedicarse a una tarea donde ya no tengan que ver pacientes. Y estoy hablando de personas que se formaron conmigo, que cuando yo conocí de residente eran personas enamoradas de la clínica y que apenas 15 años después, cuando todavía les quedan 20 o 25 años de ejercicio, ya no pueden escuchar más, ¿no? Hasta el punto incluso que pensé titular mi intervención con un título que sería «Para no quemarse en las consultas. Consejos de un lector de Freud a un seguidor de Kraepelin», parafraseando la novela de Porta y Bolaño, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Bueno, ¿qué hay en la clínica que quema?, me preguntaba yo. Y se me ocurrieron tres posibles motivos. El primero, la clínica que no merece ese nombre, es decir, la clínica chata del DSM de clasificar, etiquetar, que no permite escuchar, la clínica que podría hacer un programa de ordenador y que dé subjetiva no solo al paciente, sino también al clínico. Esa clínica quema. En segundo lugar, la clínica sin una orientación teórica que la sostenga es un tormento, sin una teoría del sujeto. Y hoy se promueve una visión ateórica o una visión con una teoría científica de la locura, ¿no? Si además, si de acuerdo a esta visión que se promueve, el síntoma, el delirio, son el enemigo a destruir,
en lugar de un aliado, de una invención del sujeto, de un intento de autocuración, entonces el fracaso está servido, porque el síntoma siempre insiste. Sin teoría, como yo les digo a los residentes, es como estar sentados en el trabajo en una silla muy mala, que termina por hacernos daño en la espalda. No entendemos nada y terminamos pensando que los pacientes nos mienten, o que no mejoran porque no quieren, o que no mejoran por fastidiarnos, y entonces nos enfadamos y es muy frustrante, ¿no? Un tercer motivo por el que quizás la clínica quema hoy en día es porque los clínicos de hoy no son los de antes. Los clínicos de antes eran personas que se habían acercado a la psiquiatría y a la psicología porque estaban interesados en el pensamiento, la filosofía, la literatura, el arte, la poesía. El sistema MIR, que tiene muchas ventajas, también ha hecho en parte desaparecer esta particularidad y hoy los nuevos profesionales son médicos o psicólogos que no han sentido mucho interés por todas estas disciplinas que Freud recomendaba a los practicantes del psicoanálisis porque enriquecen la visión de la locura, ¿no? La visión médica cientificista de la locura, vamos a decir, que termina por ser muy aburrida y por quemar. Pero bueno, el interrogante concreto que se nos dirige en esta mesa redonda y que yo me he tomado al pie de la letra es ¿qué es lo fundamental y lo accesorio en la clínica? Y esta es una pregunta que, aunque parece de gran importancia, sorprendentemente no viene en los libros. Es una pregunta que nos pone en un aprieto. No se puede responder a esta pregunta fácilmente, recurriendo al saber muerto de las bibliotecas, ¿no? De modo que después de mucho pensar se me ocurrió hacer una encuesta entre practicantes, entre colegas de la AEN, de la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid, de la sección de psicoanálisis de la AEN y de colegas de la institución pública que estamos en contacto y les transmití esta misma pregunta. ¿Qué es para ti? Algunos de ellos que respondieron están aquí hoy entre nosotros porque son amigos de la otra. Les transmití esa misma pregunta, ¿qué es para ti lo fundamental y lo accesorio en la clínica? ¿Qué practicas? Y pasó una cosa divertida, y es que se suscitó un debate muy vivo en algunos hilos de correo electrónico y algunas sorpresas, ¿no? No las puedo resumir todas porque hay más de 30, si alguien está interesado se las mando, pero lo sorprendente es que primero, aunque había un alto nivel de acuerdo con respecto a algunas cosas que parecen fundamentales para la clínica, como por ejemplo la escucha del sufrimiento, la transferencia, la presencia, la disponibilidad, la posición del clínico, la pregunta por la causa, la pregunta por la función. En otros requisitos había un alto grado de dispersión, cuando no de desacuerdo, como por ejemplo el diagnóstico, el encuadre, y en general había una gran dificultad para situar lo accesorio. Lo fundamental todavía, pero lo accesorio todo el mundo decía que le costaba mucho. Y en general todos mis colegas se mostraron muy sorprendidos con la pregunta, e incluso embarazados con la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no me lo hubiera preguntado antes, ¿no? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo accesorio? Bueno, todo esto me hizo cuestionarme si se puede hablar en general sobre lo fundamental y lo accesorio o si depende de cada clínico y del punto concreto de la trayectoria en que se encuentre ese clínico. Quiero decir que cuando yo era más joven estaba más asustado con los pacientes o con mi propia inexperiencia, necesitaba los diagnósticos y las listas de síntomas como una muleta. Me fijaba más en lo que tenía el paciente que en lo que le pasaba. Hoy me puedo más olvidar de eso, ¿no? Quizás también lo que es fundamental y lo que es accesorio depende no solo del clínico y de su momento, sino también depende del caso. Por ejemplo, yo creo que hay casos que se escuchan mejor desde una clínica continuista, hay aspectos del caso que se iluminan mejor desde esta mirada y otros que se entienden mejor desde una clínica categorial. O quizás lo fundamental y lo accesorio también depende del contexto, el contexto familiar o social o cultural en el que el caso se inscribe, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, cuando estuve en Perú
o en Nicaragua, en cooperación, yo escuchaba a los pacientes con mucha atención y no entendía nada de nada, ¿no? Y recientemente y desgraciadamente tenemos un ejemplo más actual. Un juez ha escuchado el testimonio de una chica violada y no lo ha entendido nada, ¿no? Entonces, para empezar, para mí, entonces, Antonio Ceverino, en este momento, en el momento en el que me encuentro ahora de mi trayectoria profesional, ante este caso concreto y en este contexto, ¿cuáles son los requisitos que me resultan imprescindibles para prestar una atención clínica que merezca ese nombre, que sirva al paciente y que a mí no me destruya? Y se me ocurrieron 10 elementos que voy a enumerar. No están en orden de importancia y insisto que son muy personales, que nada más lejos de mi ánimo que para todear. Son lo que a mí me sirve sin ánimo de convencer a nadie de que eso sea lo más importante. Los 10 requisitos son tiempo, conversación, una teoría de la que te puedas distanciar, la formación, supervisión o presentaciones clínicas, estar al tanto desde nuestra parte oscura, creer en el cambio, respeto, humildad y, por último, ir al cine de vez en cuando. Bueno, voy a desarrollar un poco cada una de estas cosas hasta donde me dé tiempo y estas son, por así decirlo, las 10 condiciones que yo ahora necesito para clinicar. La primera, el tiempo. Los psiquiatras y las psicólogas y los psicólogos siempre nos estamos quejando del tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Nosotros decimos, lo nuestro tampoco es tan caro, joder, no utilizamos tecnologías muy caras, lo único que necesitamos es tiempo. Efectivamente, si hay que atender casos cada 10 o 15 minutos, no hay espacio para la clínica. Pero esto es relativo también, porque a veces hay intervenciones que son microscópicas, que son fulgurantes, que se reducen a una palabra, a un silencio, que no consumen tiempo. Pero claro, también es verdad, es como el chiste del cerrajero. Es decir, hace falta mucho tiempo, conocer mucho el caso, haber establecido con ese paciente una relación muy estable y muy confiable para poder decir la palabra adecuada y para que esa palabra, que se dice en un segundo, surta efecto. Y a mí me pasa mucho cuando superviso casos que me preguntan, bueno, a ver, ¿tú qué has pensado sobre este caso? Y con mucha frecuencia yo me respondo internamente, pues la verdad es que no he pensado nada sobre este caso. Y esto nos pasa mucho, es que funcionamos a veces en la clínica como pollo sin cabeza, sin pensar. Bueno, entonces, esto del tiempo es complicado porque en realidad estamos hablando de 2 tiempos. Está el tiempo del acto, que como digo es fulgurante, que es el primer tiempo, y después está el tiempo de la elaboración. Por eso, en cierto modo, retorno a la clínica es una expresión redundante, sobre todo por el prefijo re, que indica redoblamiento, porque la clínica es siempre redoblamiento. La clínica es lo que ocurre en ese segundo tiempo, en el que se elabora, se teoriza, se formaliza el tiempo del acto. Bueno, la segunda requisito era conversación, o como le gustaba decir a Enrique, trato con el paciente. De hecho, las anteriores jornadas de la otra iban precisamente sobre esto. ¿De qué hablamos qué y cómo hablamos con los locos, a tontas y a locas, ¿no? Entonces, con frecuencia los residentes que rotan con nosotros nos dicen un poco sorprendidos, pero vosotros habláis de los pacientes, con los pacientes de cualquier cosa, ¿no? Y es verdad, en cierto modo, es decir, nuestra profesión es muy rara. Nos pasamos la vida encerrados en una sala, sentados, escuchando las historias que nos vienen a contar. Y es como un observatorio del mundo. Es decir, yo a veces me siento como el sujeto escondido en el fondo de la caverna de Platón, que solo sabe del mundo por las sombras que se proyectan dentro. Es decir, nosotros sabemos del mundo por lo que nos cuentan nuestros pacientes, por lo que conversamos con ellos. Una vez, una residente de familia le dijo a una compañera mía, como desacreditando esta práctica, le dijo así, dice, pero entonces lo que vosotros hacéis con los pacientes es como una charla, ¿no? No, tampoco, no es una charla, no es una charla de café, es una escucha atenta al detalle, una escucha que recorta el detalle,
porque en el detalle está el demonio. Amad los detalles, decía Nabokov. En el pequeño detalle, en el fenómeno elemental que se pasa por alto, que no se recogen los protocolos, ahí está contenido, ¿no?, como un secreto, toda la locura del sujeto, desde su desencadenamiento hasta sus posibles soluciones. Es decir, no hay clínica sin recorte. La tercera condición es una teoría. Bueno, está claro que hacer clínica no es simplemente ver pacientes. Si fuera así, simplemente por algún procedimiento osmótico, el simple contacto con el paciente ya nos proporcionaría un saber clínico. Esto no es así, efectivamente. La clínica no se confunde con la experiencia del encuentro. Caso por caso, la clínica no es una cuestión de olfato y, como decíamos antes, tiene lugar cuando tiene lugar contingentemente en un paso después. Y consiste en la conceptualización, en la formalización de esa experiencia previa. Es un agregado, por así decirlo, a esta experiencia que tiene lugar en un segundo tiempo. Freud decía en Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, no especular ni cavilar mientras analiza y someter el material adquirido al trabajo sintético del pensar solo después de concluido el análisis. Es decir, volvemos a los dos tiempos. En un primer momento, no pensar. Es decir, es un momento donde hay una destitución subjetiva del analista. Es el momento, el tiempo que le permite al analista venir al lugar de agente en el acto analítico. Y como sabemos, acto y pensamiento están en las antípodas. Pero este lugar del agente desubjetivado es una posición muy mortificante para el clínico, porque está identificado al lugar del objeto, está haciendo semblante. Esto es la parte más mortificante de nuestra práctica, por así decirlo. Por eso es necesario un segundo momento, cuando puede pensar ya, para conceptualizar el acto y sus efectos, y ahí el clínico puede recobrar su posición como sujeto. Lacan dijo, es indispensable que el analista sean dos. Es decir, hay que desdoblar el analista. Un analista para producir efectos y el analista que los teoriza. El cuarto apartado era una teoría de la que te puedas distanciar, porque a veces la teoría también puede ser un corsé y una tiranía, pero para desaprender algo hay que haberlo aprendido antes, ¿no? Esto nos pasa un poco como a Picasso, que es verdad que triunfó con el cubismo y la pintura abstracta, pero porque antes fue un gran pintor figurativo, ¿no? La formación, la supervisión, las presentaciones clínicas, no me da tiempo de desarrollarlas bien, pero me parecen importantes no solo porque nos forman, sino también porque como docentes, cuando formamos, como enseñantes, y no solo cuando supervisamos en nuestra práctica, sino cuando supervisamos la práctica de otros, también nos colocamos en posición de sujeto y como tal, de sujeto que se puede angustiar. De ahí la angustia del enseñante. Estar al tanto de nuestra parte oscura también lo podríamos desarrollar ampliamente, pero tiene que ver con conocer o haber podido resolver, si es posible, los conflictos o los problemas personales más acuciantes de cada uno, haberse podido perdonar la vida, haberse podido distanciar un poco de los ideales que a veces funcionan como un mandato, que nos sentíamos obligados a cumplir. Esto no significa ser feliz, porque ser feliz puede ser también un imperativo tiránico, este ideal de la felicidad. Esto no significa estar curados, porque sabemos que la división es incurable, y tampoco significa haberse resignado, eso menos aún, ¿no? Creer en el cambio, que es mi séptimo requisito, para mí es muy importante. Yo le digo a los pacientes, si no creyera que el cambio es posible, no podría dedicarme a esto. Y para mí, creer en el cambio, que es no renunciar a la esperanza, tiene también que ver con una visión política transformadora que combata la segregación y la desigualdad. Esto no significa estar en un partido o en otro partido, significa tener una
posición política y hay compañeros que esto no lo comparten, pero yo siempre recuerdo que uno de los momentos fundamentales en el surgimiento de nuestra profesión fue el gesto inaugural de Pinel liberando a los locos de sus cadenas, y eso fue un acto político, ¿no? Y para mí creer en el cambio y tener una posición también significa que en mi práctica es fundamental tener una perspectiva de género. El respeto es el octavo requisito, respeto a la persona y a sus derechos, pero también respeto al síntoma, porque el síntoma es lo que ha inventado el sujeto para poder vivir en este mundo, y eso hay que respetarlo. Hay síntomas terribles, pero el sujeto no los va a cambiar simplemente porque se lo pidamos. Simplemente cuando pueda, y si está seguro de nosotros, si piensa que lo podemos sostener en los momentos de vacilación, quizás se anime. Y también respeto en el sentido de no querer comprender al paciente a toda costa, no cosificarle, no reducir su sufrimiento a un diagnóstico que solo es una caricatura que contribuye a la segregación, al estigma. El noveno requisito es humildad, es decir, no querer saberlo todo del paciente, no erigirse en modelo del paciente, no colocarse como detentador del poder y del saber, que además es una posición que en la psicosis puede ser fundamental, distanciarnos del furor sanandi, consentir un poco con la propia impotencia, con la propia incertidumbre. Y el último requisito, ir al cine, leer novelas, leer filosofía, leer a los clásicos, leer poesía, me sirve a mí. Y siempre me acuerdo del consejo de Lacan en el Seminario 2, que decía estar eventualmente inspirado por algo del orden de la poesía para intervenir en tanto que psicoanalista. Bueno, termino. Siempre me llamó la atención que Lacan, para avanzar el psicoanálisis, igual que hace este hospital para avanzar la clínica, confiara más en el analista novato, incluso aquel que se pueda angustiar en la práctica clínica, que en el analista consagrado, inmune a toda sorpresa y que ya siente que lo sabe todo, ¿no? Uno de sus aforismos, lo ha citado Segundo, es: la clínica es lo real en cuanto imposible de soportar. ¿Y cuál es el signo de lo real? La angustia. Por eso aventuro, clínico es el que se angustia. Y a veces es difícil distinguir entre lo que es un requisito fundamental para que exista clínica del signo que indica que existe clínica. Bueno, con esto termino. Me encanta que me hayáis invitado, insisto, para hablar palabras como humildad, paciencia, respeto, esperanza, que son palabras muy pobres, porque aquí no venimos a revelar grandes descubrimientos, pero creo que son palabras importantes.